con la palabra de Dios que hoy tiene para nosotros y que el Espíritu Santo nos enseñe. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias por estar aquí, oh Dios, reunidos para recibir tu palabra, para, Señor, escuchar a tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos, guiándonos. Señor, que nada que sea nuestro, sino todo venga, Señor, desde el trono de tu gracia. Señor, te damos gracias porque nos gozamos, Señor, de tener ese privilegio de conocer tu palabra. Sí. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir uno de los pasajes bastante grandes que escribe el apóstol Pablo en Filipenses 3. Él está escribiéndoles a los hermanos. Vamos a leer en este pasaje unos versículos. Dice, acá él está hablando animando siempre a los hermanos y les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Él está repitiendo muchas veces lo que escribe porque y dice, no me es molesto, porque se supone que los creyentes, los hermanos reciben y muchas veces también retroceden. O sea, lo que nosotros sabemos que es una iglesia, ¿verdad? Que a veces uno está avanzando y de pronto viene la prueba o viene un desánimo y todo eso, pero él dice, yo les escribo lo mismo y no me es molesto. Y les empieza a hablar y dice, y les comienza a decir unas cuantas cosas que él era, ¿no? Y termina y sigue diciendo en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todo lo que él era, lo que hacía antes de ser llamado por el Señor, y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este pasaje es muy lindo porque está hablando exactamente lo que es esa pasión por el Señor y uno deja todo por Él. Él era, si todos recordamos, ¿verdad? Él era fariseo de fariseos, él mismo lo dice. Él era circuncidado, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo eso era él, un personaje, y era importante en ese tiempo. Nosotros vemos que todo lo que él era, su posición, porque él tenía una posición porque era fariseo, entonces era conocedor de la palabra, conocedor de la ley, pero todo lo que él era cuando fue, para recordar un poco de lo que era Pablo, el apóstol Pablo, él había sido perseguidor de la iglesia, había sido un día tocado por el Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Todos conocemos, ¿no? Que vino una gran luz, ¿no? Y lo volvió a él ciego. Luego, también antes de eso, él estuvo en la muerte de Esteban, o sea, él fue partícipe de la muerte de Esteban. Y vemos acá cómo fue tocado por el Señor, pasó ese tiempo, una vida, unos días de no ver y todo eso, ¿no? Hasta que vino, Dios envía un varón para que él ore por él y él es transformado. Qué
momento habrá vivido en esos momentos que no podía ver y había sido tocado, ¿no?, por la luz del cielo. Y nosotros vemos acá todo lo que él había sido y hecho. Dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí le viene pues una pasión y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque él ha entendido, ha recibido, se ha apasionado tanto porque ha tenido un encuentro. ¿Cuándo viene esa pasión? Cuando uno tiene un encuentro personal, un encuentro que es, por supuesto que es espiritual, pero es tan real que es un encuentro personal, que viene esa pasión, ¿no? Que él ya no le importa nada, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Acá hay un pasaje muy importante. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En muchas partes de la palabra de Dios vemos cómo Dios nos entrega el ser como nuestro Señor Jesucristo, el caminar como Él, el hacer lo que Él hace, todo eso, ¿no? Es tan maravilloso, pero quiero resaltar unos pasajes, como Él, teniendo y siendo una persona tan importante, deja todo cuando se le revela el amor de Dios, el amor de Cristo. Entonces, deja todo y cambia. Eso a veces uno no lo puede entender porque todavía no ha tenido ese encuentro de dejar todo, ese encuentro con el Espíritu, y el que hace apasionar por Dios, el que nos hace sentir el amor de Cristo, y es algo tan grande, ¿no?
Acá dice, ah, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando está hablando en este pasaje, nosotros podemos ver la importancia, el regalo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando habla de mi propia justicia, es cuando antes se esforzaban, cada persona se esforzaba por cumplir la ley, pero hoy es por la fe en nuestro Señor Jesucristo que nosotros, creyendo en su muerte y todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo ha pagado, entonces nosotros con esa fe en nuestro Señor Jesucristo ya cambia. Es algo tan maravilloso, ¿no? Ya el esfuerzo de querer esa salvación por la ley ya no es, sino ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que entender que ahí viene ya todo se resume en la obediencia a la palabra de Dios. Ahí nosotros vamos a entender cómo la muerte de nuestro Señor Jesucristo es tan grande. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Otra vez vemos en la palabra de Dios que hay un proceso que tenemos que caminar, que tenemos que rendir y tenemos que participar. Dice, participar de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Eso es lo tremendo, cómo Dios nos da ese privilegio para que nosotros podamos participar, nosotros podamos humillarnos, rendir en todas esas cosas que vienen, ¿no? Cuántas veces nosotros no podemos, pero tenemos que recordar cómo Él lo hizo. También lo voy a poder. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no, de nuestra fuerza no se va a poder. Esa es la gracia tan grande, ese es el regalo que nosotros tenemos, en que todo podemos vencer en Cristo. ¿Se está entendiendo? Como no dicen nada, pienso que no se está entendiendo. Lo dice tan hermoso, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, cuando nosotros pasamos todas las cosas que vamos pasando, agarrado de su mano, creyendo, sabiendo que si yo venzo es por el poder de su resurrección. Si vienen pueden venir muchas aflicciones, dolores, todo va a ser sabiendo que todo padecimiento, todo me va a hacer llegar a ser como Él es, a participar, dice él, de sus padecimientos. Entonces, eso es lo grande. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si acá, yo quería llegar a este pasaje bien, muy especial, ¿no? Estamos viendo acá de la participación y todo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice, no que lo haya alcanzado. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, todos quisiéramos llegar, él está anhelando el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos. Todo lo que dice acá, en todo lo que nosotros podemos caminar, en lo que podemos participar, recibiendo la prueba, recibiendo todo lo que cada día nosotros tenemos, ¿verdad? Que en estos tiempos vamos diciendo cómo nosotros vamos a pasar la prueba agradeciendo, porque si sabemos y entendemos que cada prueba estamos participando de sus padecimientos. ¿Por qué? Porque en Él, en la fe en Él, nosotros vamos a vencer. Y todo lo que pasemos en pruebas para entrar en humillación, en rendir el amor propio, en rendir ese yo que tenemos, en rendir carácter, en todo lo que uno pasa, nos lleva a crecer, nos lleva a cambiar espiritualmente, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, y dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este es el pasaje que estaba diciendo yo yo me quería parar aquí porque es algo tan grande. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, o sea, de todo lo que va caminando en pruebas, en todo lo que suceda en su largo caminar, y que está participando y está entendiendo que la participación de todo eso le lleva al camino de parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que la prueba es buena. Las cosas que van pasando, que a veces duelen, que parecen muy fuertes muchas veces, pero todo eso me va a llevar a morir yo y semejarme a Cristo. Ese es lo grande de las pruebas, ¿no? Entonces, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, porque nadie es perfecto, ni uno hay, ¿no? Sino que prosigo, acá yo quiero que se atienda bien este pasaje, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Ahora, cuando dice, ¿no? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. O sea, yo quiero eso, yo quiero recibir, yo quiero tenerlo, porque fui tenido por Cristo Jesús. O sea, ¿cómo no voy a querer lograr? ¿Cómo no voy a amar todo lo que me pasa si yo voy a tenerlo a Cristo porque Él me quiere tener a mí también? Eso es lo que está diciendo acá. Es lo grande que yo veo en este pasaje, que ayude, o sea, que eso nos ayude a que nosotros sigamos, pasemos, agarrados de nuestro Señor Jesucristo, pasemos la prueba. A mí me gusta mucho ese pasaje cuando le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado
que no te falte la fe. Pues eso es tan grande de saber que cada prueba que pasamos está nuestro Señor con nosotros. Él está rogando, Él es nuestro intercesor, ¿verdad? Entonces Él está rogando que no nos falte la fe. Entonces, ¿cómo si yo sé cómo no voy a querer lograr tener todo lo de Cristo si Cristo también quiere de mí todo? O sea, ese es lo que a nosotros nos puede ayudar mucho a caminar agarrados de Él y haciendo todo lo que nos dice la palabra de Dios, que a Dios le agrada. O sea, yo quiero agradarle a Dios. Entonces yo veo estos pasajes y yo digo, esto es tremendo, porque acá el apóstol Pablo está diciendo, a ver si logro hacer aquello. O sea, todo lo que es, a ver si logro ser participante, a ver si logro parecerme un poco a Él, ¿no? A ver si logro. Porque Él lo hizo por mí. Entonces, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ah? No pretendo haberlo ya alcanzado. Nadie podemos decir, no, yo ya uf. No podemos, no es así. ¿Ah? No pretendo yo mismo haberlo alcanzado, pero sí una cosa hago, y eso es como el apóstol Pablo nos está enseñando. Yo hago esto, ustedes hagan. Por eso más allá dice, imitarme, ser imitadores de mí. Eso mismo hago, les está enseñando y nos enseña a nosotros. No lo he alcanzado, pero una cosa hago, dice, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nosotros no podemos estar trayendo las mismas cosas de atrás para el presente, porque lo que pasó ya no sirve. De las cosas que me hacen daño, yo no puedo recordar que me hicieron en tal fecha y sigue el dolor y caminando con el dolor, caminando a cuestas con el resentimiento, caminando con todo lo que no le agrada a Dios. Por eso dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aún las cosas que uno pecó, ¿no? Muchos les encanta recordar las cosas que se les deleita a muchas personas, recordar lo que hicieron en el pasado. Pero la palabra de Dios no es bueno recordar. Que uno recuerde las grandes maravillas que Dios ha hecho, sí, lo que está diciendo acá, porque ha hablado de su pasado, no recordemos, al inicio del pasaje está hablando de su pasado y está diciendo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, todas las cosas que viene a partir de haber recibido a Cristo en el corazón. Todo lo que viene por delante es lo que me va a sustentar, es lo que me va a hacer crecer, es lo que me va a hacer cambiar, es lo que me va a hacer parecer a Cristo. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje es tan hermoso, supremo, los llamados. ¿Dónde están los llamados? Todos son llamados, dice la palabra de Dios. Todos. ¿Ah? Todos somos llamados, dice la palabra, y pocos los escogidos. ¿Por qué dice los pocos? Porque los que entienden la palabra, esta palabra, y la hace
entonces va a ser diferente a un llamado. ¿Por qué escogido? Pues que no sea un poco que no se entiende la palabra de Dios en estos tiempos. ¿Ah? ¿Por qué dice pocos escogidos? Porque la palabra de Dios lo está diciendo en Efesios, cuando dice se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hoy en día no se va a la cautividad y el mismo ser humano con toda su carga de cautiverio se pone enfrente a hablar, a predicar y cómo encanta a cada persona estar delante. No es fácil, les cuento, no es fácil. Fácil debe ser cuando no viene de Dios, porque no es fácil realmente. Entonces, dice la palabra de Dios. Por eso dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Porque el que tiene que morir, lo difícil que es, ¿verdad? Morir a uno mismo, morir a todo lo que, a ese yo, a ese orgullo, a esa vergüenza y a todo lo que todavía nos tiene ahí atados, se tiene que desatar. Todos esos cautiverios se tiene que salir, ¿no? Entonces dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta del supremo. Cuando dice acá supremo el llamamiento, por eso decía, ¿dónde están los llamados? Para entender que el llamado es supremo. ¿Qué es supremo? Lo máximo, lo más grande. Lo más grande que puede haber es el supremo llamamiento de Dios. Te puede llamar el presidente de la República, te puede llamar el juez mayor, no sé, el príncipe, de todo el rey de España, quien sea. Ni nada se puede comparar al llamado de Dios. Pero yo quiero decirte, hermano, que el llamado de Dios, puede uno correr a todos los llamados de personajes importantes según lo que para ti es importante. Vas a ir corriendo. Pero el llamado de Dios lo voy a pensar. El llamado de Dios, a veces uno empieza y no termina. A veces uno promete y no cumple. Pero quiero decirte esta noche que el llamado de Dios es supremo, supremo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No retrocedas, no desmayes, camina. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, a mí me sacude mucho esto y ahí es donde aprendí algo. Cuando dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, acá viene un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver la palabra de Dios, todo esto, pero hay una responsabilidad grande para el que enseña, para el que guía, para el llamado, para el siervo. Todo lo que uno es, las personas van a imitar. Todo. Hasta la forma de vestir. Por eso es que la palabra de Dios habla del vestido decoroso. Porque todo van a imitar. Nosotros vamos a multiplicar. Eso lo he dicho en otras oportunidades. Nosotros, no, lo que nosotros tenemos que saber y entender es que nosotros vamos a multiplicar a Cristo. Y acá Pablo lo imita y está diciéndolo, ¿no? Todo. Él imita, él tiene una pasión por nuestro Señor Jesucristo y él está imitándolo tanto que él
tiene la certeza de poder decir, sed imitadores de mí y de los que se conducen según el ejemplo que ellos están dando. Entonces, yo quiero decir a hermanos y todos, qué tal responsabilidad que tenemos para conducir a las personas a que todo lo que imiten sea bueno. Por eso es que cuando para servir, para enseñar, uno tiene que rendirse, uno tiene que cambiar, los cautiverios tienen que salir, toda la maña que uno tiene que salir, todo espíritu, todo lo que uno tiene arraigado tiene que salir, porque si no, todos imitan a quien uno está dirigiendo. Entonces, es de nosotros, de urgencia, que nosotros pasemos el proceso con alegría, con gozo, sabiendo que en ese proceso nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ser la pasión por parecernos a Él, ser imitadores. Entonces, tenemos que... Y los que no lo hacen, y los que no luchan, y los que no se rinden, lo está diciendo acá, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es el enemigo? Quien no pasa el proceso, quien no lo ha entendido y no lo acepta. Pero pasar el proceso es lo más grande que nosotros podemos tener, porque ahí nosotros vamos a imitar a nuestro Señor Jesucristo, a fin de los cuales será perdición. Cuando yo leí este pasaje, yo dije, wow, el que no pasa proceso no entra al reino de los cielos, porque acá lo dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muchas veces nosotros pensamos porque nos duele, porque nos duele algo, el dolor nuestro está primero, por eso es que ese es un orgullo que se tiene que rendir. Y es fuerte, por eso, y lo dice acá clarísimo, ¿no? Iba a ser perdición. Es increíble porque si yo tengo, tanto me duele de lo que me dicen o me hacen, me está llevando a la perdición. Porque dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra está clara, muy, muy grande y muy hermosa, que nos ayuda a saber que cada prueba es para que nosotros rindamos, no para que nos quejemos, no para que la despreciemos, sino para decir, yo quiero ser también participante, ¿no? Entonces, esa es y el no querer, el no soportar es ser enemigo de la cruz. O sea, tenemos que pasar esas pruebas, y la pasamos pues agarrados de la mano del Señor, o sea, como les dije, no ese punto de Pedro, pero Él está ahí, Él está intercediendo por nosotros siempre. Gracias al Señor por su palabra, porque es grande, es maravillosa, es la que nos hace crecer, es la que nos transforma, pero hay que pedir al Espíritu que nos enseñe.
que nos abra el entendimiento, que nos descifre. A veces son cosas que no podemos entender, pero solo el Espíritu nos va a dar. Amén. Amén. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, es grande, es maravillosa. Saber, oh Dios, que tú quieres que seamos como tú eres. Cuánto perdemos, Señor, por la rebeldía, por la dureza del corazón. Pero, Señor, te pedimos perdón. Cuántas veces, Señor, fallamos. Cuántas veces, Señor, pensamos que te amamos y solo es de boca. Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, que seamos hacedores de tu palabra, que cuando vengan las pruebas podamos, Señor, decirte gracias y saber que va un avance más en nuestras vidas. Señor, te damos la gloria a ti por siempre, porque eres maravilloso. Que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y la hagamos efectiva, la hagamos, Señor, real en nuestra vida. Te damos la gloria a ti, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.